y anormalidad. Vamos también a observar cómo se integra la personalidad, es decir, vamos a identificar lo que es el temperamento y el carácter, así como los diferentes trastornos de personalidad que se pueden encuadrar dentro de los manuales de criterios y de diagnóstico. Vamos también a analizar los aspectos psicosomáticos y su relación con las personalidades tipo A, B y C, y su relación con la atención médica general, así como también la aplicación de valores, actitudes dentro de la vida académica y profesional. El programa académico va a constar de 8 unidades. ¿Sí? Vamos a iniciar primeramente con la evolución histórica de los conceptos médicos y psicológicos. Vamos a continuar con la unidad 2, que son fundamentos de la psicología médica y definición de campo. Luego nos toca revisar modelos teóricos del desarrollo de la personalidad, es decir, las teorías de la personalidad a partir de la perspectiva psicoanalítica y psicológica. Luego vamos a revisar las nociones de normalidad y anormalidad. En la unidad 5 veremos el ciclo vital, infancia, adolescencia, madurez, climaterio y senectud. En la unidad 6 vamos a ver la relación médico-paciente. Unidad 7, problemas de la salud mental. Y por último, en la unidad 8, el apoyo psicológico emergente dentro de la práctica médica. El encuadre de la materia va a ser el siguiente. Bueno, vamos a procurar que las aportaciones sean relacionadas con el tema que estemos revisando dentro de la clase. Hay que respetar los comentarios o dudas que tengan los compañeros. Y durante la clase hay que evitar apagar la cámara, ¿sí? Sobre todo en el momento de que hagan su participación o su aportación dentro de la clase, pues si es necesario que tengan su cámara encendida, ¿sí? Asimismo, dentro de la clase, en algún momento puedo preguntarle a alguien en particular y pues voy a solicitar que el momento que se le pregunte, pues tenga la cámara encendida. En relación a cómo vamos a calificar o el sistema de evaluación, va a ser el siguiente. Vamos a promediar los exámenes escritos con un 60% en relación a los exámenes parciales y el examen final. Tareas y actividades con un 30%, es decir, aquellos trabajos o participaciones que vayan acumulando a lo largo de la materia. Y por último, un proyecto final, ¿sí? Que tiene un valor del 10%. Esto consiste en la elaboración de un ensayo sobre un caso clínico o una viñeta clínica que aborde factores psicológicos y la influencia dentro de la respuesta en algún tipo de trastorno o enfermedad. Para sustentar el examen ordinario se requiere haber asistido a un 85% del total de las clases impartidas dentro del ciclo escolar. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. No, No, doctor. No, de mi parte no. Ok, gracias. La bibliografía es la siguiente. Vamos a trabajar con el libro de Ramón de la Fuente, que es el libro de Psicología Médica. Este libro se los voy a proporcionar, lo voy a subir dentro de los materiales de la clase. También podemos tomar algunos referentes de otro libro de Psicología Médica, que es el de Darío Díaz Méndez, ¿sí? Que es un poco más reciente. Y también vamos a utilizar o vamos a trabajar con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DCM-5, que es la versión vigente, y con el CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, que está hablado por la OMS. Estos van a ser los libros o la bibliografía con la que vamos a trabajar. Déjenme
cambiar la presentación ya para ir iniciando. ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, por el momento. No, doctor, aún. No, no, doctor. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar primero con los antecedentes históricos de la psicología, ¿sí? Primeramente, pues, lo que tenemos como referente es, en relación a los conceptos psicológicos, es que al inicio, los pueblos, eh, todos estos conceptos estaban relacionados con la necesidad que tenía el hombre primitivo de encontrar soluciones a los problemas existenciales. A partir de esto, a ver, a partir de esto, al desconocer de las leyes de la causalidad natural y ante la necesidad de explicarse ciertos fenómenos, el hombre primitivo los empieza a atribuir a seres sobrenaturales a quienes concibe como responsables de cualquier fenómeno que ocurría en ese entonces. ¿Sí? Todo lo que él consideraba incomprensible o fuera de sus alcances, pues era producido por algún tipo de fuerza sobrenatural o de alguna deidad. Si ven esta imagen, no sé si tuvieron conocimiento en el mes de diciembre del año pasado, sobre unos monolitos que aparecieron en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá. Sí, sí, tienen el referente de esa noticia, se estuvo viralizando en los medios. Sí. ¿Alguien escuchó sobre estas estructuras que empezaron a aparecer en diferentes partes del mundo? Sí, doctor. Ok. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron tanto los medios o algunas personas en relación a esto, a este fenómeno, a estos monolitos que empezaron a aparecer? Que habían sido colocados por extraterrestres o Ajá. también, pues otros como un poquito más sensatos, que había sido como un proyecto artístico, pero pues sobre todo predominaba como esa teoría de que habían sido los ovnis. Así es, hubo un revuelo porque sí se empezaron a hacer como teorías en relación a este fenómeno y que prácticamente qué era lo que simbolizaba, ¿no? ¿Cuál era el significado de estas apariciones? En la imagen estamos viendo eh, un referente de la película Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película. O si han escuchado de ella. Nomás lo ubico, nunca la he visto. Nomás lo vi no, también, pero no, nunca la vi. No la llegué a ver pedazos. Sí, bueno, muchos consideran
es muy extensa y es algo pues aburrida, ¿sí? Pero es una película ya de los años 60, 70, que es un referente de cómo fue, este, cómo más bien se vislumbraba lo que iba a ser la conquista del espacio. Al inicio de la película tenemos esta imagen o este referente de un grupo primitivo que habita en determinada zona, en sus cavernas, y de la noche a la mañana aparece un objeto alrededor de donde ellos habitan, que es este monolito, al cual ellos le empiezan a rendir un culto, ¿sí? Y en ese momento nos da a entender en la película que se empieza a generar la conciencia, ¿sí? O nace la parte pensante de estos hombres primitivos. Al aparecer el monolito ahí en el lugar donde habitan, empiezan a desarrollar más habilidades. Entonces, esto, según la película, pues nos da la perspectiva, supuestamente, pues de que nuestra inteligencia proviene de otra parte del universo, ¿no? Que es alguien que viene del espacio el que nos da esta, esta conciencia, ¿sí? Y ahora que pasó este fenómeno de los monolitos, pues se volvió a retomar esta idea. Y aquí lo curioso, pues es que sigue predominando este pensamiento animista o mágico de que cosas en las cuales no tenemos nosotros los referentes o tenemos la información, por lo regular tratamos de buscar un significado trascendental o un significado sobrenatural en algunos de los casos sobre las cosas. Entonces, esto nos da como referente que para el hombre primitivo, tratar de explicar los problemas existenciales siempre tenía que recurrir al origen de prácticas mágicas o religiosas. Había 4 tipos de prácticas que eran las más representativas o las que se tienen algunos vestigios, ¿no? Tenemos los entierros ceremoniales, la trepanación post-mortem, el totemismo y los ritos de tránsito e intensificación. Primeramente vamos a ver los entierros ceremoniales. ¿Qué referente o qué han ustedes leído o escuchado en los pueblos primitivos que podía ser una característica de estos entierros o cómo eran los funerales? ¿Se han visto películas, se han leído algo sobre este rito? ¿Cuál era la finalidad de los entierros ceremoniales? ¿No se refiere que como que estaban ofreciendo ese cuerpo? Se supone que la finalidad del rito o del entierro ceremonial muchas de las veces era preparar a la persona que fallecía, pues el tránsito a una nueva vida, ¿no? Esa era la expectativa, de que pues la vida no termina aquí, sino que hay algo más allá. Entonces, muchas de las formas en las que se rendían estos cultos o estos entierros era, por ejemplo, los cadáveres, ponerlos en flexionados o en posición fetal, con la finalidad de que iban a renacer en otro mundo, ¿sí? En otro de los casos, pues se le ponían objetos que habían pertenecido al difunto, ya sean armas, vasijas, joyas, herramientas, ¿sí? Que se pretendía que él iba a volver a utilizar en la otra vida, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, de faraones que dicen que hasta los enterraron con sus propios esclavos y esposas, ¿sí? Sus mascotas, momificaban también a las mascotas, momificaban también, o a veces los mismos esclavos eran lapidados y enterrados con ellos porque pues eran sus sirvientes en este mundo y en el que sigue. Hay
por ejemplo, referentes de los griegos, en los cuales se les ponían monedas, ya sea en la boca o en los ojos, que era con la finalidad de que ellos pagaran el viaje al inframundo, pagarle a Caronte, que los iba a llevar de este plano terrenal al inframundo, y que tuvieran este recurso pues para tener un buen viaje. Entonces, todos estos ritos ceremoniales, pues ya los tenemos desde los pueblos primitivos, pero si lo analizamos, lo seguimos practicando todavía en la actualidad. Un ejemplo, pues es el Día de Muertos aquí en México, ¿no? Seguimos poniendo un altar, rindiendo ofrendas, etcétera. En el caso de la trepanación post-mortem, ¿cuál creen ustedes que es la finalidad o para qué se hacía esta práctica? ¿Qué era la trepanación? Era como realizarle agujeros al cráneo. Ujú, así es. ¿Y con qué fin creen ustedes que lo hacían los antiguos o los pueblos primitivos? Creo que estaba relacionado con los pensamientos, ¿no? Bueno, con las creencias y acerca del cerebro, o sea, de que decía que toda la inteligencia y la sabiduría por ahí entraba o salía. Ujú. Muchas de las veces la práctica post-mortem, la finalidad era que el espíritu saliera por el orificio del cráneo, ¿sí? Posteriormente, sabemos de que también se hacía, en algunos de los casos, en personas, pues con vida, ¿sí? Con la finalidad de hacer algún tipo de curación o intervención, sobre todo, en terrenos que quedaban lesionados o que quedaban algún objeto incrustado, pues se extraía y se hacía esta trepanación. Posteriormente se le pone una placa y se habla de que estas personas llegaban a vivir hasta 4 años, con el orificio. Aquí en América, pues los referentes que tenemos, pues son eh, los incas en Bolivia y Perú, y en México, pues en Oaxaca también han encontrado algunos cráneos con este tipo de intervención, ¿sí? Pero la finalidad era que por medio del orificio saliera el espíritu, ¿no? O que también en algún momento aquellas personas que padecían un trastorno mental, que se creía que estaban poseídos, pues también al perforar se pretendía que aquel espíritu maligno o el ente que estaba dominando en él, pues saliera por este medio. En relación al totemismo, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado lo que es un tótem? Sí, es como una figura simbólica. Ajá, son figuras simbólicas que van muy relacionadas, sobre todo con animales o con plantas, ¿sí? Los pueblos nativos americanos recurrían mucho a esta práctica, ¿no? A vincular a los pueblos con algún tipo de animal protector, ¿sí? No sé si alguien vio la película esta de Disney de Tierra de Osos. Sí. Sí. ¿Sí? En esa película, pues se habla de esto, ¿no? De esta práctica, ¿no? De rendirle culto o vincular a alguna persona, a un grupo, a una etnia, con algún animal que generaba como una especie de protección o un talismán o un amuleto, ¿sí? Y de hecho, en la actualidad todavía algunos pueblos lo practican o tienen todavía estas creencias, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que todavía manejan, por ejemplo, las energías, ¿no? Con algún cuarzo o algo que es un objeto que es como un talismán y me protege contra las malas vibras o contra algún tipo de daño. Entonces, si nos damos cuenta, todavía en la actualidad seguimos teniendo este tipo
de vinculación o de prácticas animistas mágicas, ¿sí? Para tratar de protegernos de las cosas que desconocemos o que van un poquito más allá de la razón. Ahora, por último, teníamos los ritos de tránsito y de intensificación. Por ritos de tránsito eran aquellos que iban relacionados con el ciclo vital. Es decir, cuando una persona nacía en una tribu o era el nuevo miembro de la tribu, pues hacía una especie de rito. Cuando llegaba la pubertad, que ya empezaba a convertirse o la transición de un adolescente a un hombre, ¿sí? O de un adolescente a ser mujer o ya tener algún tipo de rol dentro de la comunidad, pues eran las prácticas que se hacían ceremoniales con la finalidad de ir marcando esta transición dentro del ciclo vital. Así, posteriormente, cuando llegaban a la vejez, etcétera. Y con los ritos de intensificación se habla más que nada de cuando existía algún tipo de crisis colectiva, es decir, que cierto pueblo era afectado ya sea por una epidemia o una pandemia, por guerras, por hambre, por sequía, se realizaban también ritos para querer congraciar a los dioses y obtener algún tipo de beneficio o protección. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo el pensamiento del hombre primitivo pues era mágico y trataba siempre de buscar a través de un vínculo o estar bien con las energías o con las fuerzas sobrenaturales, pues tener cierta estabilidad. Esto nos lleva a entender un poco el por qué, aunque hay estudios antropológicos a lo largo de la historia, siempre nos ha arrojado de que la mente primitiva es potencialmente capaz de estructurar un pensamiento lógico y objetivo, es decir, puede ser pragmático, pero en el medio cultural y sobre todo en el religioso va a funcionar de una manera diferente. Y yo me atrevería a decir que no nada más en los pueblos primitivos, o sea, en cualquier sociedad del siglo XXI, todavía hay esta parte del pensamiento mágico, ¿sí? Es decir, podemos, de cierta manera, llevar a la par tanto un pensamiento concreto, pragmático, lógico, y a la vez tener un pensamiento mágico, ¿sí? O irreal, de cierta manera. Entonces, estos son los hechos contradictorios que aún todavía en el presente, pues tenemos como parte de nuestra cultura. Entonces, estas teorías del hombre primitivo eran las formas en las que ellos trataban de explicar las perturbaciones mentales. Por ejemplo, en un pueblo donde alguna persona empezaba a manifestar algún tipo de conducta extraña o que iba en contra del bien común del pueblo, pues se le catalogaba de que estaba poseído, de que estaba enajenado por algún espíritu se había introducido dentro de él, o en su caso, si manifestaba algún comportamiento extraño, pues también podía ser simbólico en el sentido de que podría ser un benefactor para el pueblo, y si ellos consideraban que no era una amenaza, pues al contrario, lo podían tomar como algo positivo, pero siempre era con el recurso de que algo que ellos vieran fuera del común, de la tribu, del pueblo, tenía que tener este referente, ¿no? De algo espiritual o algo mágico. Entonces, pueblos que de cierta manera eran muy desarrollados en aquella época, culturas antiguas, siempre estuvo predominando este pensamiento mágico animista, ¿sí? Tenemos como referente a China, a los hebreos,
los caldeos, los asirios, los egipcios y la India. Entonces, todos estos pueblos sí se distinguieron por este pensamiento. Ahorita en esta diapositiva hay una imagen, no sé si alguno de ustedes la reconoce o la ha visto en algún lugar. Bueno, ¿No es la del exorcista o algo así? El demonio que posee a la Así chava es. esta. Así es, No, Rafael. pero- Es la deidad o el demonio de Pazuzu. Sí, Pazuzu es el señor de las tempestades, el señor de las calamidades, señor de los vientos. Sí, es un demonio asirio. Esta figura, curiosamente, sí existe. ¿Sí? Está en el Museo de Louvre, en Francia. ¿Sí? Ahí está en una exposición. Entonces, este referente, y sobre todo con ahorita que comentabas lo del exorcista de la película, pues todavía en pleno siglo XX, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, la Iglesia Católica pues tiene esta parte en la cual, sobre todo los jesuitas, que son los encargados de estudiar las Sagradas Escrituras o que tienen más conocimiento de los textos de la iglesia, creo que son los que están encargados de llevar o los más preparados para llevar exorcismos. Y de hecho la película El Exorcista está basada en una historia real. El autor de la novela, William Bledy, cuando él estaba estudiando en la universidad, estaba en una universidad jesuita, ahí tomó el referente porque se dio cuenta de un caso que estaban viendo sus maestros, de una posesión de un niño en Estados Unidos, al que ya se le habían hecho evaluaciones psicológicas, ya habían hecho un estudio y no encontraron ningún tipo de explicación científica de por qué se estaba manifestando cierto tipo de conductas en este niño, y pues llegaron a la conclusión de que era o se debía a una posesión pues, demoníaca. Entonces, volvemos a lo mismo. Estas creencias, estas ideas, pues han predominado a lo largo de prácticamente de toda la historia de la humanidad, y aún así todavía en pleno siglo XXI, pues tenemos todavía algunas creencias o prácticas en relación a ello. Otro referente que también tenemos de las culturas antiguas es el Ayurveda, que es del 1400 antes de Cristo, y es el sistema médico más antiguo, o de los que se tienen registro de los más antiguos en la India, y establece la clasificación de enfermedades mentales debidas a posesiones demoníacas. ¿Sí? Hay conceptos semejantes, obviamente, tanto en el Talmud como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como esta parte del Antiguo Testamento donde nos habla de la geología o de la creencia de los ángeles y de los demonios. Entonces, son todas estas ideas que han prevalecido a lo largo de la historia. Sí, de hecho, el Ayurveda todavía está vigente en la actualidad. Entonces, todo esto que acabamos de ver, ¿qué tiene que ver con la psicología? Bueno, mi pregunta es, muchachos, y quiero que sean completamente francos y sinceros, ¿ustedes consideran que la psicología es una ciencia, es una disciplina, es un auxiliar? ¿Qué es para ustedes la psicología? es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, siempre y cuando utilice pues, el método científico, es una ciencia. Así es, exactamente. Sí. Desgraciadamente en la psicología parte del problema que tuvo a lo largo de la historia es que no creció a la par de la medicina, ¿sí? Aunque se pretendía a través de la psicología estudiar o tratar las enfermedades mentales, siempre estuvo bajo la sombra de este pensamiento animista y mágico, y de hecho a la fecha todavía lo tiene. Entonces, hay personas que ven la psicología como una disciplina y hay personas que la ven como una ciencia. Y sí, tienen razón, tiene que ver mucho
el enfoque o el abordaje que se haga en relación a cómo se va a tratar cierto problema. Entonces, hay corrientes psicológicas, por ejemplo, que están en contra de un tratamiento farmacológico porque consideran que no se debe de medicar, ¿sí? Que a lo mejor con algún tipo de terapia, con algún tipo de recursos, o algún tipo de ejercicios, se puede llegar a curar algún tipo de enfermedad o algún desajuste en la personalidad. Y obviamente hay otra parte de la psicología que sí está de acuerdo o va más vinculada a la psiquiatría, que trabajan en conjunto o de una manera multidisciplinaria para brindar algún tratamiento. Entonces, aquí la psicología está dividida todavía, ¿sí? Hay personas que traen, sobre todo, ideas o recursos de otras culturas o de Oriente principalmente para tratar algunas enfermedades o algún trastorno, y otros que están más apegados a la ciencia. Entonces, aquí el problema todavía que existe, ¿no? La medicina, pues, obviamente fue evolucionando a través del método científico y siguió creciendo, y la psicología, como lo vamos viendo a lo largo de la historia, tuvo momentos o procesos en los que fue avanzando, fue creciendo y de repente se estancó en un oscurantismo y se volvía a quedar atrás. Entonces, yo les preguntaba esto porque sabemos que muchos compañeros y médicos pues todavía no toman muy en serio lo que es la psicología por este tipo de situaciones. ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo quería comentar algo hace Sí. ratito. ¿Sí me A ver, escuchó? Evelyn. Sí. Ok, bueno, es que ayer estaba viendo un video por un tema de microbiología, donde hay una enfermedad que se llama Kuru. Entonces me metí a ver como, pues, la historia y estaba viendo una entrevista donde esto se da mucho en lugares donde todavía se practica el canibalismo. Ujú. Entonces, estaba viendo una entrevista de una señora de África, creo, de una tribu, y pues me sorprendió mucho la manera en la que la señora, pues, son sus costumbres, ¿verdad? Pero si otra persona lo escuchara decir eso, pues se sorprende porque estaba diciendo que para ella la carne humana era deliciosa y así muchas cosas. Ujú. Entonces, el que la estaba entrevistando, de hecho, era un psicólogo y pues le estaba diciendo que cómo podía tener sus pensamientos. Obviamente no le estaba diciendo así que agresivamente, pero pues sí les estaba preguntando y mencionaba mucho de las cosas que está mencionando usted. Y pues todo esto a raíz de que por este canibalismo se daba la enfermedad. Pero pues se me hizo muy interesante la entrevista. Ok, gracias. ¿Dónde la viste? En YouTube, no sé si hay un canal o... Sí, sí, en YouTube hay videos, pero yo la vi en es como un periódico, Ajá. BBC News, algo así se llama, y ahí está como un documental de la enfermedad. Ah, ok. Pues está interesante para si puedes compartirlo, para, para verlo. Gracias. Pues sí, sabemos que cada cultura tiene su forma de asimilar o de ver, sobre todo esta parte de las enfermedades. Y esto lo vamos viendo a lo largo de cómo se fue desarrollando la historia de la psicología a la par con la medicina, ¿sí? Ahora, llegamos a la civilización griega. ¿Cuál fue el aporte de la civilización griega en relación a la psicología? Bueno, a partir de los griegos empieza ya a surgir lo que es el pensamiento lógico, el pensamiento analítico, ¿sí? Empieza a predominar la razón, y los griegos empiezan a darse cuenta de que no pueden atribuirle todo a los dioses, ¿sí? Sobre todo, sabemos que pues se les seguía rindiendo culto, había templos que eran construidos con la finalidad de agradar a los dioses, de buscar una protección o
congraciarse con los dioses, porque las personas sentían que pues, le debían algo, y sobre todo en las guerras se dieron cuenta cuando había saqueos o cuando estos templos eran profanados, que no había un castigo divino, o sea, que podía entrar cualquier extranjero, podía ir al templo, destruir prácticamente el santuario, y no había en ese momento algún tipo de represalia por parte de los dioses, y esto empezó ya como a generar este escepticismo y empezar a darse cuenta de que había cosas que no podían nada más atribuirlas a dichas deidades, ¿sí? Ahora, los psicólogos y sobre todo los psicoanalistas están muy atraídos por las fuentes griegas, ¿sí? Toman muchos referentes de los mitos, de las leyendas, ¿sí? Para tratar de explicar algún tipo de conducta o algún tipo de trastorno, ¿sí? De la personalidad, relacionándolo con dichas historias. En este caso, tenemos dos referentes, el mito de Edipo, que está basada en la tragedia de Sófocles, y el mito de Narciso, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado lo que es el complejo de Edipo? ¿O tiene una idea de qué es el complejo de Edipo? Sí. Se supone que Sí. es... Ay, A ver, adelante. bueno, yo había Tú di- escuchado Este, cuando sientes atracción por tu madre o algo así, ¿no? O sea, ajá, sí, sí, así es. En la teoría psicoanalítica, este fue un concepto que lo introdujo Freud, ¿sí? Y nos habla de una preferencia, sobre todo en una etapa que lo vamos a ir viendo más adelante, en las etapas psicosexuales, ¿sí? Que es la oral, este, la anal, la fálica, la latencia y la genital. Estas etapas, era una forma en la que Freud explicaba cómo se iba desarrollando la psique o la mente de la persona y cómo a partir de estas etapas, cómo iba a interactuar o cómo se iba a relacionar con el medio, ¿sí? Y es decir, iba a marcar ciertas pautas de personalidad o de conducta en la persona a partir de cómo fuera resolviendo esta secuencia de, de, de etapas psicosexuales. Acuérdense que para Freud todo era sexo, entonces toda su teoría tiene mucho que ver con esta parte de la sexualidad. Y decía Freud que el niño, entre los 3 y los 6 años, que es la etapa edípica, iba a vivir una especie de ambivalencia, ¿sí? O iba a estar fluctuando entre una necesidad de afecto, ¿sí? Por parte, en el caso de los niños, de la madre, y en el caso de las niñas, del padre, ¿sí? Y de rechazo hacia el otro progenitor, ¿sí? Entonces, era como una especie de un enamoramiento, un deseo inconsciente, por querer estar con, con, la figura materno-paterna. Entonces, esto tiene mucho que ver con la historia de Edipo, ¿sí? Me gustaría que para la clase de mañana consultaran sobre la tragedia de Sófocles o el mito de Edipo y el de Narciso, y mañana lo comentamos. Digo, perdón, para el viernes, ¿no? ¿Cuándo tenemos viernes? Sí, el Sí, viernes. el viernes. Ok, para el viernes. Nada más lo leen y aquí lo comentamos sobre el mito de Edipo, la tragedia de Edipo y la de Narciso. En el caso de Narciso, pues de aquí viene el referente del trastorno narcisista, ¿sí? Si ustedes leen el mito, pues ahí se van a dar cuenta el por qué lo asocian o existe este tipo de relación. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, entonces los griegos pues empezaron a ya marcar una diferencia, ¿no?
una buena parte del pueblo interpretaba todavía los fenómenos naturales como causados por los dioses, los espíritus, las ninfas, titanes, héroes, etcétera, ¿no? Pero también hubo suficientes ciudadanos escépticos que empezaron a llegar a la conclusión de que todo lo que ocurre en el universo, pues tiene una causalidad, pues más natural o más lógica, ¿sí? No podemos todo atribuírselo a las deidades. Y esto fue lo que va propiciando el avance cultural de los griegos en la aplicación del sistema del razonamiento objetivo, ¿sí? O de la lógica, ¿sí? Para la comprensión de la naturaleza y también para comprender las experiencias personales. Y fue precisamente aquí cuando, a partir de este razonamiento científico, es lo que le permite a Hipócrates de Cos, ¿sí? Y a sus discípulos hacer observaciones clínicas e inferir a partir de ellas conceptos que no solo van trascendiendo el pensamiento animista, sino que incluso van superando las teorías que ya se tenían en ese entonces, ¿sí? ¿Qué sabemos de Hipócrates, muchachos? Aparte de que ustedes tienen que hacer un juramento hipocrático. Pues que se le conoce como el padre de la medicina, ¿no? Así es. Que propone la teoría de los 4 humores. Muy bien. Sí, que sí, hoy la vamos también a revisar, ¿sí? En relación a lo que Hipócrates nos dio como avances en ese entonces de lo que eran los trastornos mentales, ¿sí? A él le debemos las primeras clasificaciones que existían, ¿sí? En la antigüedad. Para Hipócrates, las enfermedades mentales se clasificaban en 3 categorías, bueno, en 4, pero principalmente en 3, ¿sí? Era la manía, la melancolía, la frenitis y la epilepsia, ¿sí? Y esto lo hacía basándose en el método de observación, ¿sí? Él empieza a señalar la importancia de la herencia en las enfermedades y también afirma que ciertas lesiones en la cabeza o en el cráneo pueden ser factores que generan alteraciones motoras y sensoriales, ¿sí? Para Hipócrates, ¿qué era la manía? Bueno, la manía era lo que nosotros conocemos en la actualidad como esquizofrenia, ¿sí? Era pues la locura, la psicosis que padecía alguna persona, ¿sí? Eran aquellas personas que no tenían cura, que prácticamente pues ya estaban afectados de sus facultades mentales. En el caso de la melancolía, para Hipócrates eran personas que tenían falta de voluntad o que tenían algún tipo de miedo, pues muy grande, muy fuerte, muy exacerbado. Entonces, la melancolía era prácticamente de personas que padecían ansiedad o lo que conocemos ahorita como depresión, ¿sí? Y en el caso de la frenitis, eran aquellas personas que padecían algún tipo de delirio y esto era producto de algún tipo de fiebre, ¿sí? O de inflamación del cerebro, alguna secuela de alguna enfermedad que dejaba estos pues, referentes, ¿no? Como la meningitis o algún tipo de fiebre que podía inflamar y que generaba que la persona pues, tuviera lapsos, ¿no? A lo mejor de delirio o de enfermedad. Estos prácticamente serían las clasificaciones en ese entonces de cómo se daban las enfermedades mentales. Tenemos también la epilepsia, que en la antigüedad pues era la enfermedad de los dioses, ¿sí? Porque ellos pensaban que solo un dios podía causar ese efecto en la persona, ¿no? De que se convulsionara o que tuvieran estos ataques repentinos y tan fuertes, en los cuales pues, se estuvieran convulsionando. Eran personas que eran maldecidos por los dioses, ¿sí? Y también tenía mucho que ver con el mito de Hércules, que se dice pues, que Hércules también padecía epilepsia. ¿Dudas hasta aquí? No, No. doctor.
Ok. Bueno, Doctor. entonces, vamos a terminar aquí y continuamos el viernes. Sí, de favor, sí les voy a pedir que consulten los mitos, sí, el de Narciso y el de Edipo para comentarlos. Ok. ¿Ok? Ujú. Sí. Bueno, Sí, doctor. gracias. En el transcurso del día, voy a subir la bibliografía. Lo que pasa es que estoy buscando el libro de Ramón de la Fuente, que sea una edición que esté un poquito mejor. La que tengo yo o la que encontré, pues es fotocopia, no es un PDF, pues muy legible. Bueno, sí está legible, pero sí se ve que es fotocopiado. Déjenme buscar si encuentro una edición que se vea un poquito mejor y si no, pues de todas maneras, voy a subir esa. Así como los manuales también, el DCM, el DCM5 y el CIE10, que es, pues, básicamente es con lo que vamos a trabajar o es la bibliografía de la materia. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, muy bien. Ok. Entonces, nos vemos